¿Y tal vez por eso haces cosas como asustar a tus compañeros con el cruel Stanley? Sí. Y además, Stanley es la marca del martillo con el que me golpeaba mi papá. Cuando se habla de series animadas, hay temas recurrentes que suelen ser del gusto de muchísima gente: guerras, romances, conspiraciones, ciencia ficción, distopías, waifus, juzbandos, magia, política, pero a menudo se deja a un lado la psicoterapia. Sé que te aburren las introducciones largas, así que vamos al punto. Una de las series que directamente adoptó el tema fue Dr. Katz, terapeuta profesional, el cual se centra principalmente en permitir que sean los pacientes quienes hablen sobre sus problemas, con eventuales intervenciones del Dr. Katz. Sucede que este show fue un intento por entrar al negocio de la televisión por cable con recursos muy austeros. Se usaron grabaciones de shows de stand-up y se acoplaron a una trama donde el Dr. Katz tenía que lidiar con sus propios problemas y amistades. Sin embargo, era un show donde, con bastante sentido del humor, podías escuchar los problemas que aquejaban a cada paciente. Y esto justo porque realmente los diálogos no eran otra cosa que rutinas cómicas que estaban grabadas. Por supuesto que dados los recursos y con el material disponible, Dr. Katz, terapeuta profesional, es una genialidad. Hubo excepciones donde, por ejemplo, actrices famosas fueron invitadas al show y hubo entonces sí un mejor trabajo interactivo entre terapeuta y paciente. Pero en la mayoría del show, sobre todo al principio, el trabajo clínico es habitualmente solo escuchar. Esto es una parte fundamental de la terapia. De hecho, Dr. Katz era uno de mis shows favoritos de Locomotion y lo recomiendo ampliamente. Sin embargo, escuchar no es la única parte de la terapia. Muchas veces el psiquiatra, el psicoanalista o el psicólogo debe orientar al paciente hacia aquellas experiencias que obstaculizan la integración social de la persona o que le impiden dilucidar su propia identidad. Didi Pickles, en la serie de Rugrats, es un personaje que constantemente está leyendo libros de psicología del Dr. Lifshitz, lo que ha abierto las puertas del mundo del alma para ella. Es una ávida lectora de estos temas y busca siempre utilizar la información que ha leído para criar a sus hijos y hasta ayudar a su marido. En la primera temporada se hace una crítica a la mala psicoterapia dentro del episodio 7B, Mama Trauma. Allí vemos que Tommy ha pintado las paredes y a Didi le preocupa que algo salga mal con su bebé, así que lo lleva a un psicólogo infantil que únicamente se interesa por ella cuando se habla de cobrar. Vemos que Didi, según lo que ha leído, intenta diagnosticar a su bebé de 1 año cuando es imposible hacer algo semejante. Hay varias partes en este episodio y por ello es que resulta interesante. En esta primera parte vemos que se representan dos figuras: la madre sobreprotectora que cree que todo comportamiento debe ponerse bajo la lupa y el terapeuta desinteresado. Conforme avanza el episodio vemos que Stu, Hugo en Latinoamérica, comienza a hablar de su infancia a raíz de una pregunta que le ha hecho el Dr. Lepetomé. Pero luego de hacer una pregunta que detona memorias dolorosas para Stu, es de hecho Didi quien lo atiende. Entonces vemos una transfiguración del rol de los personajes para hacer dos representaciones distintas. Hugo representa al paciente escéptico que termina dándose cuenta del valor de la terapia cuando encuentra desahogo en la sesión. Y nuevamente se ve una crítica en la que el psicólogo cobra por algo que los pacientes hicieron por sí mismos. Sin embargo, también hay otro nivel de representación en este episodio y es el contraste entre psicólogos famosos que solo viven de la fama y charlatanería, por ejemplo estos que publican libros de autoayuda que ellos mismos saben que no sirven para nada, y aquellos que se apasionan por los temas y atienden correctamente al paciente porque saben identificar pertinentemente los complejos que cada uno va elaborando como persona en su historia, y gracias a ello lo ayudan a sobrellevar los conflictos. De hecho, en el spin-off Los Rugrats Crecidos, vemos que Didi se ha convertido en una psicóloga infantil. Es importante identificar todos los niveles de crítica y representación de la psicoterapia en este episodio, ya que muchísima gente cree que cada escena forma parte del mismo cuadro, porque justo no son expertos en el tema y porque los cambios en la narrativa son disfrazados por la intervención humorística de las aventuras de Tommy en el edificio. En Los Simpson también se ha tocado el tema de la psicoterapia en muchas ocasiones, desde métodos experimentales hasta sesiones individuales. Para continuar con el tema, tomaremos el ejemplo del episodio 14 de la temporada 18ª de la serie, es decir, 18 por 14.
La pésima paternidad de Homero lleva a que Bart invente una macabra historia sobre un antropófago para asustar a sus compañeros y de esta forma conseguir un poco de comida a la hora del almuerzo. Debido a ello, la escuela lo obliga a acudir con una psicóloga, la doctora Swanson, quien logra desarmar los mecanismos de defensa de Bart al generar un ambiente de confianza al jugar videojuegos violentos con él. Es fundamental que el terapeuta consiga que el paciente se sienta cómodo para que pueda expresar sus sentimientos y recuerdos espontáneamente. Sin embargo, hacer lo que la doctora Swanson hizo no es una práctica tan sencilla, ya que la edad del terapeuta, su apariencia o el mal uso de un slang puede ser un obstáculo. El terapeuta debe entender que no debe tratar de ubicarse al mismo nivel que sus pacientes. Lo que sí debe hacer es mantener su actitud espontánea y respetuosa. Es un límite bastante difícil de ponderar, puesto que paciente y terapeuta deben verse, llegado el caso, como personas que comparten pero que no necesariamente son amigos. Y dejar en claro que hay una diferencia con un amigo cualquiera, en tanto el terapeuta estudió para identificar conflictos y su labor es llevar al paciente a sentirse mejor, y que con ello tenga una calidad de vida superior a la que tenía cuando inició el proceso. Por supuesto, en este episodio, nuevamente se hace mofa de la situación de Bart, minimizándose terriblemente su problemática familiar y exagerando el tema del asesino Stanley, pero bueno, así es la situación con los Simpson, ya se sabe. Pero donde es bastante más nítida la acción del terapeuta es en el episodio 9 de la 4ª temporada. ¿Sí es el 9? Bueno, si no es el 9 es el 10º, de la serie Hey Arnold, Helga on the Couch. Una psicóloga es asignada a la elemental pública 118 y al darse cuenta del modo negativo en que Helga resalta, decide solicitar al director Wards que la obligue a tomar terapia. Desde luego que se nota que Helga es una chica perturbada, una infancia llena de tensión en la que no se sabe qué hacer para llamar la atención de sus padres. Arnold es el único que la trata cortésmente por primera ocasión. A falta de un modelo adecuado que le muestre un modo sano de integrarse, Helga opta por el modo más primitivo de inserción social, la agresión. Empieza intimidando a todos porque lo que busca es que el silencio prevalezca sobre su situación. Busca ocultar sus sentimientos sobre Arnold, sobre su familia, y para evitar hablar de ellos, se dedica a forzar a los demás a no hablar al respecto so pena de violencia física. La psicóloga se da cuenta de esto a prima facie y logra concertar un proceso breve para que Helga por fin se sienta escuchada y ponga en orden parte de los asuntos que trata de evitar con su actitud hostil. Vemos que en un principio ella le cede el control de la palabra. Helga tiene sus mecanismos de defensa muy alerta, así que le permite dirigir las sesiones hasta que ella misma se topa con temas que ya no puede ignorar. La diferencia de trato que sus padres tienen hacia Olga y hacia ella. Y claro, se exagera el asunto cuando ambas brincan la cuerda, porque el propósito es hacer evidente para el espectador que la terapeuta logra consolidar un vínculo de confianza con su paciente, aunque lo cierto es que casi ningún terapeuta va a llegar a esos extremos. No digo que sea imposible, pero la mayoría no lo va a hacer. Lo que debemos notar en este caso es que la doctora Bliss ya sabía a dónde quería llegar. Sabía que Arnold estaba en la mira de Helga y necesitaba que ella expresara sus sentimientos hacia él. El terapeuta tiene que poner muchísima atención en lo que dicen sus pacientes y cómo reaccionan a las cosas. No es realmente un trabajo en el que puedan distraerse. Y justo para evitar que los psicoterapeutas empiecen a disociar, tienen que tener su propio terapeuta. Por ello es que de manera cordial, casualmente, la doctora Bliss presiona a Helga cuando es necesario. En la técnica de las asociaciones, la niña está que ya no puede. Sabe que confesará su gran secreto, algo de lo que todo el mundo realmente ya está consciente. Pero en la imagen que Helga ha intentado labrar de sí misma, no cabe la posibilidad de que sus sentimientos por Arnold sean evidentes. Finalmente, la doctora Bliss, tras escuchar la historia de Helga, consigue que ella confiese a otra persona qué siente por Arnold, para que deconstruya ese muro de hierro que ha erigido para no lidiar con sus sentimientos. Es de hecho un episodio bastante bien escrito. Y sí, ya sé que hay exageraciones, pero justo tales están para hacer el contenido más digerible. Ahora bien, ya fue mucho hablar de las sesiones 1 a 1. ¿Qué pasa con la terapia de grupo? Hay ocasiones donde no solo es una persona la que va arrastrando los problemas, sino todo un grupo que se muestra particularmente disfuncional. A veces son compañeros de trabajo, a veces un matrimonio, en ocasiones familias.
Tenemos el caso de Daria, también en una cuarta temporada, pero en el episodio 8. Daria se toma en broma una prueba psicológica y termina haciendo que a su familia se le ponga bajo examen psicológico. Lo que pudieron ser vacaciones felices se convierte en una serie de pruebas y evaluaciones que realmente la serie trata de exponer de manera divertida al fiel estilo de la misma. A final de cuentas se llega a una de las técnicas más eficaces para terapia de grupo, que es el intercambio de roles, donde se le pide a cada miembro interpretar a otro. Habitualmente por rondas se suele pedir a todos los miembros que vayan imitando a uno por uno, de forma que es claro cómo se ven entre sí y se pueden aclarar malos entendidos o identificar problemas en la dinámica del grupo. Cuando los señores Morgendorffer intercambian papeles, Jake advierte que su esposa lo ve como un frustrado y mediocre sujeto, mientras Helen nota que su familia la ve como una adicta al trabajo que no siente amor por ellos. Reitero, los psicólogos que representan en el episodio son un asco. Esa técnica requiere de cierto cuidado porque, en búsqueda de probar que tienen la razón, las personas suelen ser muy crueles entre sí. Hay que evaluar primero cuáles son los vínculos menos hostiles y quiénes son los miembros más cooperativos del grupo. Se pudo haber empezado con Jake imitando a Quinn, luego Quinn imitando a Helen, Jake de nuevo imitando a Daria, Quinn imitando a Jake, y ya entonces habría un ambiente adecuado para que Helen y Daria aceptaran participar y se cumpliría el propósito del ejercicio. Pero bueno, la serie estaba enfocada en atraer gente inadaptada que no le gusta que le digan que necesita hacer cambios y tomar decisiones diferentes. Así que lógicamente la terapia psicológica tenía que ser satirizada de forma muy cruel y nuevamente hacerlo ver como si los personajes por sí mismos pudieran resolver todo. Pero siempre queda claro que sin intervención de los psicólogos pues realmente nada se mueve. Sobre Steven Universe ya hay un video al respecto donde se explica muy a detalle el proceso terapéutico que se busca representar, que es a modo de intervención. Algunos me han dicho que no tiene sentido lo que pasó en Steven Universe Future porque en la primera serie no se manifestaron signos o síntomas de que Steven pudiera sufrir secuelas por lo que ha vivido. Pero bueno, a esos pelmazos, que alguien les explique qué es un epílogo y por qué es que se decidió que Steven Universe Future y Steven Universe fueran series aparte, en lugar de una sexta temporada de la primera. Finalmente me detengo en BoJack Horseman. Vemos uno de esos casos en los que tener la voluntad de mejorar y atravesar un proceso de rehabilitación simplemente no funciona. Y no funciona porque los procesos de rehabilitación a menudo se concentran en desintoxicar y sustituir la sustancia tóxica por otra cosa, pero realmente no atienden la causa de que la persona tenga necesidad de consumir en exceso. El principal problema con estos programas es que condenan el consumo y buscan obtener resultados lo más pronto posible, y se genera esta idea horrenda de tenerle miedo a la sustancia, sea alcohol o cualquier otra droga, y el individuo siempre piensa en las consecuencias más que en resolver su ansiedad. Y por ello es que estos pacientes consideran que con una sola vez que vuelvan a consumir, deben dejarse gobernar por la bebida, porque es algo demasiado poderoso que no pueden remediar. Y no lo tomen a mal, la rehabilitación en casos extremos es necesaria, pero si no tiene un acompañamiento adecuado de terapia psicológica, la triste realidad es que esa gente siempre será susceptible de recaídas. BoJack necesitaba terapia de otro tipo. No atendió, al igual que Steven, los problemas con su madre a tiempo, que eran la causa principal de la inestabilidad en ambos casos. Estos dos quedaron como un trabajo en progreso. Por lo general, gente que lleva sufriendo altibajos en su estado de ánimo de manera constante, que tiene esas curvas de manía e hipomanía muy habituales y que se presenta como un caso particular en su familia, lo que necesita es ayuda psiquiátrica. En crisis severas por la pérdida de una relación sentimental, la muerte de un familiar, una mascota, sensación de estancamiento que no se tenía antes, lo recomendable es acudir a un psicoanalista, porque justo lo que se hace en psicoanálisis es la investigación de uno mismo. Y si lo que se sufre no es una condición de mucho tiempo, sino detonada por un evento, no hay necesidad de medicarse. Si tienen problemas, busquen la ayuda que necesitan, porque justo el propósito es estar bien. No tiene nada de malo que busques estar mejor. Cuídate mucho y regálame un pulgar arriba si el video te ha gustado. Sebastián Derain para servirte.